las infecciones agregadas, como así también las distintas situaciones causadas por deficiencias de la cicatrización, disfunciones pulmonares, fallas renales, surgimiento de tromboembolias venosas, ¿sí? Distintas situaciones que se pueden generar a causa de las secuelas posteriores a una cirugía, en las cuales el personal de enfermería realiza también una valoración que tiene que ver con conocer al paciente prequirúrgico, ¿sí? Antes de la cirugía, de una manera muy minuciosa, evaluando todos los factores que pueden alterar o afectar a ese paciente que se va a someter a una cirugía, ¿no? Y de esa manera después tener un claro conocimiento del control de ese paciente. Se habla también de que es necesario un cuidado más que minucioso en las primeras 2 horas posteriores a la cirugía, en las cuales enfermería debe realizar controles muy cercanos en el tiempo, en los primeros minutos, ¿sí? Y que se van espaciando en la medida que uno ve la estabilidad del paciente, ¿no? Todo esto trae aparejado mucho conocimiento necesario para adquirir estabilidad como enfermeros quirúrgicos que somos, en ese caso, o por el rol que tenemos en ese momento, pero también conociendo las particularidades de cada paciente, ¿sí? Habiendo leído sus historias clínicas, habiendo conocido y examinado también sus estudios de diagnóstico por imágenes que nos van a determinar, comprender y saber delante de qué paciente nos encontramos. Es muy importante, quiero destacar esto también, que en estos casos nosotros seamos defensores. Este es un término que voy a tomar y lo tomo como propio de la bibliografía que me han compartido los profes, de la cual he sacado para hablar con ustedes en esta clase, del libro Brunner y Sudar, ¿sí? Que es un libro de enfermería médico-quirúrgica. Los autores hablan allí del enfermero como defensor del paciente oncológico. El paciente oncológico es un paciente que muchas veces puede no estar consciente por las secuelas o consecuencias que le ha traído su enfermedad. Y el personal de enfermería debe haber conocido con anticipación, en la medida de las posibilidades, cuáles son la voluntad manifiesta del paciente en relación a su tratamiento y al conocimiento que se le brinde de su situación a su familia. Hay pacientes que deciden y piden específicamente al equipo de salud que no sea conocido por su familia detalles de su enfermedad. Entonces, este tipo de cosas deben ser respetadas, y por ello es que también hablamos del enfermero como un defensor de los derechos del paciente, ¿no? Otro de los tratamientos que es muy utilizado dentro de los procesos oncológicos en las neoplasias son las radioterapias que les comentaba. Pueden traer aparejado esas dosis de radiación secuelas en el paciente, como son desde quemaduras cutáneas, quemaduras en la piel, como así también daños internos orgánicos, porque de pronto la radiación traspasa no solo afectando a las células malignas, sino también trayendo alguna otra secuela, ¿sí? Sabe pasar, por ejemplo, que cuando se realiza radioterapia en pacientes con tumores de próstata, ¿sí? o neoplasias en la próstata del paciente, eh, la radiación también afecta la uretra del paciente, ¿sí? La uretra periprostática, ¿sí? Alrededor de la próstata, el inicio y la salida de la próstata, la uretra es afectada por esas radiaciones, y lamentablemente muchas veces esto trae aparejado nuevas cirugías que son necesarias para poder resolver estos inconvenientes que se van causando y que son parte de las secuelas o consecuencias que se realizan por intentar ayudar al paciente. Obviamente que se trabaja para evitar estas cosas, pero lamentablemente no siempre se realiza. Hay un efecto de toxicidad también, tanto en la radioterapia como así también en los quimioterápicos, que son estos productos que son preparados específicamente para atacar tumores y que se administran la mayoría de manera intravenosa, y algunos con formato de comprimidos vía oral, ¿sí? Pero es muy importante
que el personal de enfermería anticipe, prevenga y trabaje en colaboración con otros profesionales de la salud para controlar los síntomas relacionados con la radioterapia. Es necesario también que estemos atentos no solo a promover la curación del paciente, sino también su comodidad y la calidad de vida. Otras veces es el paciente el que tiene la necesidad y pide que su tratamiento se limite, ¿sí? Se llama limitación del esfuerzo terapéutico. A veces lo puede proponer el médico, otras veces el paciente, y es un derecho que el paciente tiene mientras esté en sus cabales, ¿sí? Mientras esté consciente, de limitar el esfuerzo terapéutico. Ese tipo de cosas muchas veces no es respetado por la familia. Hay veces en donde el paciente dice, miren, yo ya no quiero seguir adelante porque veo que los resultados no son positivos, son infructuosos los esfuerzos que se están realizando y quiero que se termine o se limite este esfuerzo terapéutico. Y muchas veces la familia no comparte esa decisión y presiona al equipo de salud con amenazas o con algún tipo de intimación para tratar de que el paciente siga siendo tratado. Esto también son cosas que se deben dejar por escritos. El paciente puede expresar su voluntad y puede dejarlo por escrito para entonces saber en qué momento se debe interrumpir ese tratamiento si es la voluntad del paciente. Bueno, he llegado casi al final de mi exposición. Dejarles como ánimo o como entusiasmo transmitirles el deseo de investigar y de estudiar sobre este tema, ya que es un proceso muy complejo el de trabajar como cuidadores y como enfermeros de los pacientes oncológicos. Personalmente es la causa por la cual trabajo en salud. De niño padecí un plasmocitoma de Kabum. El Kabum, sí, es la fosa que une nuestra nariz con la faringe, ¿sí? Y es un tumor propiamente de fumadores. Cuando yo era niño no se hablaba del tema del fumador pasivo, mi padre era el fumador, así que bueno, yo respiraba esos humos y lamentablemente eso me trajo aparejado secuelas. Bueno, gracias a Dios no me han quedado secuelas físicas, sí tal vez algunas emocionales en relación a todo lo que fue el proceso de esa enfermedad desde los 9 hasta los 13 años, pero bueno, contento de hoy poder trabajar en salud y poder devolver en agradecimiento por todas esas personas, por todos esos enfermeros, por todos esos médicos que trabajaron para ayudarme a recuperarme de este proceso. Y nada, este es un área que me llega, me afecta, me sensibiliza y me hace pensar muchas veces en todos los derechos que tenemos los pacientes cuando estamos padeciendo este tipo de enfermedades. Son cosas que los enfermeros no podemos desconocer y que necesitamos aprender si es que queremos cuidar de una manera apropiada a un paciente oncológico. Muchas gracias por la atención y que puedan terminar bien esta materia antes del final del año.